Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola, hola, muy buenas tardes moradores y moradoras digitales y radiales. Esto es Morada Noticias y hoy es un día muy especial porque es jueves 21 de mayo de 2020 y además es la emisión que vuelve nuestra magia de la consola, nuestro editor de este podcast, Juan José Velázquez Solarte, con sus datos para combatir al poder. Además de eso, pues excuso ante ustedes oyentes a Juan Pablo Pineda, quien se gradúa hoy de la universidad. Le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa de su vida, además muchas felicitaciones y comenzamos con las noticias. Les debíamos un cubrimiento informativo de la Comuna 14, El Poblado. La situación de seguridad allí está álgida porque los vecinos de los edificios Continental Towers y Ascensi denuncian el ingreso ilegal de personas extrañas y habitantes de calle que se roban los materiales de estos, como cables, puertas, ventanas, para la venta, poniendo en riesgo la seguridad de esas construcciones y también del sector. En otra noticia, es muy probable que un número alto de estudiantes deserten del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Por eso su rector, Libardo Arbeláez, le pidió al gobierno que se hiciera cargo de los costos de las matrículas para el próximo semestre. Los oyentes podrán notar en nuestra emisión de hoy que recorreremos la ciudad de norte a sur con mucho periodismo. Además de contarles lo que sucede en el sur de la ciudad, pasaremos un poco al centro y quizá al norte, porque la comunidad vecina de la Terminal del Norte dice que habitan decenas de personas venezolanas alrededor de la terminal. Todas las noches llegan, organizan sus cambuches y al día siguiente esperan abandonar la capital antioqueña. Y esta mañana se realizó un plantón a las afueras del Hospital Universitario San Vicente de Paúl por el despido de cerca de 25 empleados, médicos, enfermeras y personal administrativo, como lo denunciaron algunas asociaciones médicas de la ciudad, y por eso pues se fueron allá a manifestarse. Y en nuestro programa de hoy también vuelve una voz que no teníamos hace mucho rato acá en los micrófonos de Morada Noticias. Yo soy Andy, nuestro editor de Ciudad Andrés González, con su columna de tecnología. Me place volver a contar con él. Y también en nuestro contenido alternativo sigue la sección de Conversaciones de Esquina, que la estrenábamos la semana pasada, con disertaciones de los editores de Ciudad sobre lo que hablan en sus parches, con sus amigos, en sus vainas. Entonces les presentaremos más adelante sobre qué será la conversación de hoy, que sí tiene que ver con esta cuarentena. Vuelve Juan Camilo Álvarez Lema con los deportes, hablando de porrismo y ejército. ¿Qué será eso? Quédense conectados para que lo descubran. Y para terminar, nuestra oficina clown, que a propósito, pues esta apuesta de clown de los editores de Ciudad también puede llegar a ustedes oyentes, y en esta emisión les explicaremos cómo. Yo soy Laura Bayer, bienvenidos a Morada Noticias. Yurani Alzate, buenas tardes. Hola Laura, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, un saludo para Juanjo, 1000 felicitaciones para Juan Pablo y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes y Casa Morada. Laura, comencemos primero pues hablando de la situación que se vive aún en los edificios que evacuaron en el Poblado hace 6 años. Siguen siendo pues un problema para el sector. Los vecinos de los edificios Continental Towers y Ascensi, ubicados en el Poblado, denuncian el ingreso ilegal de personas extrañas y habitantes de calle que se roban los materiales como cableados, puertas, ventanas, entre otros, para su venta, poniendo en riesgo la seguridad de esas construcciones y del sector. Ambos conjuntos residenciales cumplirán 6 años de ser evacuados por fallas estructurales, las cuales fueron detectadas a raíz del desplome de Space en 2013, construido también por la firma CDO. Elkin Hernández, uno de los copropietarios de los apartamentos en Continental, le contó a Morada Noticias que en la zona no hay vigilancia y que al respecto la administración no ha atendido los llamados. Es muy preocupante la situación que se está viviendo en este sector de Space, donde quedaron esos 2 edificios que también fueron evacuados en la época de Space, tanto Continental Towers como el edificio Ascensi, están totalmente abandonados, porque hubo un tiempo en que el liquidador de la Superintendencia de Sociedades pues tenía una vigilancia, un vigilante por lo menos en el día en esos edificios, pero como la liquidadora se quedó sin recursos, entonces le entregó esos edificios al municipio
y el municipio pues no le presta atención, no tiene interés en eso y esos edificios están abandonados sin ninguna vigilancia y están siendo, pues llevamos más de 6 años, esos edificios los han ocupado personas, habitantes de la calle, no sabemos personas de qué naturaleza, si son extranjeros, si son colombianos de Medellín, no sabemos. Ahí han habitado muchas personas. Además de ser habitados, Elkin estableció que de esos inmuebles ya no queda nada, han sido saqueados en su totalidad. Y lo delicado es que los están desvalijando, desmantelando totalmente. Se han robado las cocinas, se han robado los pisos, se han robado las lámparas, se robaron los baños, la grifería, los sanitarios, se robaron los closets, las maderas, se están robando las puertas, los vidrios, los pasamanos. Se están robando todo, han desvalijado completamente esos edificios que son donde están los ahorros de toda la vida de casi 150 familias de esos 2 edificios. Y lo más preocupante, lo peor de todo, es que esos edificios están en un alto riesgo de colapso. Esos edificios fueron evacuados por orden del municipio de Medellín, fueron evacuados por la Inspección Municipal del Poblado, por orden del municipio de Medellín, bajo unos estudios técnicos que hizo el municipio de Medellín que demostraron el alto riesgo que tienen esos edificios, que esos edificios no cumplen con la norma de sismoresistencia. Los edificios están en un riesgo inminente, puesto que según los propietarios siguen presentando más deterioro en su estructura, por eso mediante un derecho de petición le solicitaron al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, DAGRET, la demolición de ellos. Tanto nosotros, los propietarios de esos edificios, como los habitantes de los edificios vecinos que están altamente perjudicados con los robos, con el saqueo permanente de esos edificios, con la gente que está habitando ahí, en fin, o con el riesgo que tienen esos edificios de que se puedan caer encima de ellos, nos hemos unido y presentamos un recurso, un derecho de petición al municipio para que ese edificio fuera demolido, ¿cierto? Eso es un riesgo muy grande, el Estado quien tiene que asumir alguna responsabilidad con el edificio y no lo está haciendo, entonces nosotros estamos llamando la atención de que aquí puede pasar una tragedia y no queremos asumir responsabilidad en nosotros, ¿cierto? Pues porque ¿por qué estando evacuados en un edificio que no cumple con las normas? ¿Por qué nosotros vamos a pagar una vigilancia y nosotros que ahí perdimos todos los ahorros, que no hemos recuperado un peso, que no nos devolvieron nunca un peso, que llevamos 7 años de gastos incluso de abogados, de ingenieros, de estudios, de miles de cosas? Morada Noticias tuvo acceso a la respuesta del derecho de petición y en cabeza del director del DAGRET, Ricardo León Mora 10, se establece que al tratarse de una edificación de propiedad privada, son los propietarios del mismo los llamados a llevar a cabo las acciones tendientes a prevenir situaciones que pongan en peligro la vida e integridad de la comunidad. Por su parte, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá estableció que si se presenta alguna situación de orden público en el lugar, se puede comunicar al cuadrante del Poblado 300-617-3401. Una situación muy delicada para los copropietarios de Continental Towers, pero también para las personas que están sin techo y que acuden a estos lugares. Y nos vamos a quedar en esa parte de la ciudad, por ahí cerquita, porque el rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Libardo Álvarez, le pidió al gobierno que se hiciera cargo de los costos de las matrículas para el próximo semestre, porque está la posibilidad de que el 30% de los estudiantes de esta universidad deserten, dejen de estudiar. El Poli podría tener problemas económicos muy grandes porque las matrículas fueron el 43% de sus ingresos del año pasado. Podría haber un comportamiento muy similar este año y si los estudiantes desertan, pues esta plata no se va a percibir. Esto nos lo explicó el profesor Rubén Vázquez, el presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU. Miremos, por ejemplo, que el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el 30% de su presupuesto son los aportes del departamento. Entonces, analizamos caso puntual Politécnico. Es como una mesa de 3 patas. El 43% del peso está recargado en la matrícula y el 30% del peso está recargado en los aportes del departamento y el resto, que sería un 20 y pico por ciento, está recargado ya en otros asuntos, ingresos que se reciban por otros conceptos. Entonces, arranqué explicándote esta tabla como para evidenciar un poco la fragilidad que tienen las instituciones como el Politécnico, el Tecnológico y la Biodigital respecto a una posible eventual deserción masiva de estudiantes. Además, el docente Vázquez nos dijo que el 93% de los alumnos del Jaime Isaza son de estratos 1, 2 y 3.
Y esos estratos son los más afectados por esta crisis que generó la pandemia de la COVID-19. El profesor argumentó que esto puede generar no solamente la catástrofe educativa que implica la deserción del 30% de los estudiantes, sino también una catástrofe social. Los estudiantes no estudian catástrofe social, el Politécnico y las instituciones universitarias se debilitan financieramente. Ahí también hay una catástrofe social. ¿Por qué? Porque es que las instituciones con menos estudiantes tienen que contratar menos profesores y si son menos profesores, normalmente lo que hacen las instituciones es reasignar la cátedra entre sus docentes de planta, que son una obligación fija, y a los que van a volar son a los profesores de cátedra, y que seguramente los profesores de cátedra también son personas muy vulnerables, que no tienen una estabilidad laboral, que tienen unos contratos que a veces son de 8, 9 meses al año y el resto del tiempo se quedan desprotegidos sin seguridad social, y por su tipo de vinculación que es inestable tampoco han podido construir un proyecto de vida que les permita tener una estabilidad económica. Entonces miremos que precisamente los estudiantes, que son los más vulnerables de los estratos más bajos, están en una situación muy tesa, y los profesores, los de cátedra, que son también los más vulnerables, también. Bueno, y ante esto, sectores estudiantiles, gremios, figuras públicas se han unido para pedirle tanto al gobierno nacional como al departamental que subsidien la educación pública con un proyecto de matrícula cero, al menos por esta contingencia. El rector Arbeláez, en su intervención de esta semana en la Asamblea Departamental, pidió la regionalización educativa para que los estudiantes puedan quedarse en sus municipios de origen una vez superada la crisis, con la creación de un fondo para la educación regional digital. Y ahora avanzamos un poco hasta casi que la otra punta de la ciudad. Durante toda esta pandemia, la Terminal del Norte ha sido noticia por nuestros hermanos venezolanos. Yurani. La comunidad denunció que en los últimos días, en las inmediaciones de la Terminal del Norte, se encuentran habitando decenas de personas de nacionalidad venezolana. Según lo establecen, al lugar llegan todas las noches y organizan sus cambuches. Consultamos con Tony Vitola, vicepresidente de la colonia de venezolanos en Colombia, quien nos contó que desde Medellín han ayudado a regresar a 1.700 a la frontera y que la situación de las aproximadamente 500 personas en la terminal se da por una cadena falsa de WhatsApp. El tema de la Terminal del Norte, hubo unos antecedentes previos, precisamente porque como hace unos 15 llegó un primer grupo a la Terminal del Norte, muchos venían incluso del Urabá antioqueño, que los habían dejado en la terminal y ellos estaban solicitando el retorno. En este caso, en ese momento la Secretaría de Inclusión Social les habilitó un albergue mientras podían gestionar con Migración Colombia la salida de los buses, ¿no? Cosa que fue así, pudieron movilizar a estas personas hacia Cúcuta. Entonces se generó una desinformación por los grupos de WhatsApp a los venezolanos de que, lleguemos a la Terminal del Norte porque allá nos resuelven, ¿no? Cosa que no es así, porque el canal institucional y el mecanismo regular es la Secretaría de Inclusión Social y Derechos Humanos. Nos preguntamos si en realidad es la emergencia sanitaria la que está obligando a los migrantes venezolanos a retornar de nuevo a su país, y escuchemos las consideraciones de un abogado especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario encargado de temas migratorios en una entidad del Estado, quien nos pidió reservar su nombre. Porque las alcaldías, las gobernaciones han descargado de alguna forma la responsabilidad de atención de esta población en organismos internacionales, pretendiendo que esos organismos internacionales sean quienes entreguen las ayudas, pero no exista una política de fondo, una política de inclusión social. Sin embargo, hay casos muy preocupantes, como por ejemplo declaraciones de algunos alcaldes del área metropolitana, donde se ven, serias afirmaciones por parte de ellos, y esto podría generar alguna presión, podría generar algunos brotes de xenofobia en algunos municipios del área metropolitana. Yo creo que esto también podía obrar como una forma de presión de alguna forma, aunque directamente no lo dicen, pero con lo que afirman en sus declaraciones se evidencia, que hay una intención de que las familias se devuelvan. Y es una creencia muy errada, porque no puede pretender uno resolver un problema migratorio con simplemente subir a unas familias a un bus y trasladarlos hacia una frontera sin todas las garantías necesarias. Y no solo los alcaldes, como es el caso de Diego Agudelo de Girardota, los que demuestran xenofobia. Según este abogado, los grupos al margen de la ley también son responsables de este retorno. Además, rechazó rotundamente el caso del grupo de venezolanos que salió de la terminal, los cuales quedaron en el camino sin asegurar su llegada.
un gran número de personas están siendo expulsadas de sus viviendas por la fuerza, por parte de grupos armados ilegales barriales, que ustedes saben tienen presencia en la mayoría de las comunas de la ciudad de Medellín y en Bello. Entonces, en Bello tenemos una disputa entre 3 grupos armados ilegales fuerte, están controlando el territorio, ellos se encargan de controlar todo el tema de los arrendamientos, si no se presenta, digamos, un pago oportuno, son quienes, a petición de los arrendadores, van y ejecutan el cobro por la fuerza, mediante amenazas. Entonces, eso sumado a que la población no está logrando conseguir los recursos para pagar los inquilinatos, ni siquiera que los albergues ya están a top, porque para que ingrese una persona en este momento al albergue hay que prácticamente solicitar el cupo con anticipación y esperar egresos. Y una situación también es que las personas en este momento están de alguna forma exigiendo que se les apoye para regresar a Venezuela. Entonces yo creo que eso obedece a varias cosas. Hay un grupo de migrantes que salió hace poco desde la Terminal del Norte por un acto en el que trataron, digamos, de hacer un poco de presión para que la alcaldía los ayudara cuando estaban suspendidos los traslados, y lograron montarse en un transporte, pero quedaron varados en el camino. Y quiero de nuevo que continuemos por ese sector del norte, aunque devolviéndonos un poquito hacia la Comuna 10, La Candelaria, porque esta mañana se realizó un plantón en las afueras del Hospital Universitario San Vicente de Paúl. Esto por el despido de 25 empleados, entre médicos, enfermeras, personal administrativo, según denunciaron distintas asociaciones médicas de la ciudad. Entre los profesionales que fueron despedidos hay especialistas como endocrinólogos, infectólogos, cirujanos vasculares, reumatólogos, y esto es muy grave porque, según nos indicó Germán Reyes, el presidente de ASMEDAS, la Asociación Médica Sindical de Colombia, hay motivos argumentados por el hospital. El hospital argumenta que venía con una crisis financiera, que estaba arrastrando un déficit y que a raíz de la pandemia el déficit se aumentó. Sin embargo, me dicen los colegas que no es cierto que el hospital durante la pandemia haya tenido su ritmo de trabajo, que ellos siguen trabajando, el hospital sigue, las 500 camas que tiene el hospital siguen funcionando. Se me olvidó decir otra cosa, y es que algunos otros trabajadores, otros especialistas, por ejemplo los anestesiólogos, eran 4 de turnos de noche, los disminuyen a 2. Y allí hay muchos servicios que eran varias personas que hacían servicios y disminuyeron las horas de trabajo. Sobre estas reducciones, Reyes nos dijo que el hospital lo hace desde hace 15 días. Y hay rumores de más despidos. Ante esto, y por la imagen que está dando el hospital, pues se realizó esta manifestación hoy a las 9 de la mañana. María Victoria Jiménez, por otro lado, quien es presidenta de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Antioquia, ANTOC, dijo que uno de los motivos del despido fue que los trabajadores no aceptaron una reducción salarial. También que, según los rumores, cerca de 300 personas podrían terminar despedidos del San Vicente. Este es Mauricio Tamayo, presidente del San Vicente Fundación. La información que queremos dar de San Vicente Fundación tiene que ver con la baja ocupación que hemos venido teniendo en el hospital. Eso ha significado que nosotros hayamos reducido cerca de un 40-45% la facturación, que el nivel de ocupación de los hospitales siga siendo muy bajo, con lo cual se nos han generado una cantidad de pérdidas, que en el solo mes de abril fueron cercanas a los 6.000 millones de pesos. El llamado que hemos venido haciendo y el trabajo es al gobierno nacional con una serie de medidas que nos permitan efectivamente seguir viviendo. Esas medidas tienen que ver, como lo que hemos dicho, una remuneración, a la disponibilidad que tenemos hoy en los hospitales, a que haya recursos adicionales para la compra de cartera. También hemos tomado medidas y hemos planteado a los bancos para llegar a unos acuerdos con ellos durante esta época de dificultades, tema que venimos trabajando abiertamente con ellos. Sin embargo, chicos y chicas, Tamayo nos aseguró que los cambios en los horarios han sido concertados. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. Ayer, miércoles 20 de mayo de 2020, no se presentaron homicidios en Medellín. Sin embargo, 138 personas han sido asesinadas en lo que va del 2020. 138 ciudades posibles que no conoceremos. 138 personas que la violencia homicida les arrebató a sus familias y amigos. Y que nada lo justifica.
En 2020 han sido asesinados 126 hombres y 12 mujeres, 12 feminicidios en el año. Ninguna de estas muertes es justificable, sobre todo la de Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, nuestra rata, el adolescente que nos asesinaron el 17 de febrero de 2020. Por vos, Migue, hacemos este noticiero y esta sección, y por las otras 137 personas para quienes también dedicamos un minuto de vida. Y ya se va acercando el viernes, ya el cansancio de la semana lo sentimos sobre los hombros y pues este cansancio se debe mucho al esfuerzo mental que muchos estamos haciendo en teletrabajo y además nuestro contacto con las pantallas. A propósito de eso, acá está la voz de nuestro Andy, Andrés González, nuestro editor de Ciudad, con su columna de tecnología. Buenas, yo soy Andy, yo soy _Andy en Instagram, su tecnófilo de bolsillo. El día de hoy les voy a platicar sobre las diferencias entre las pantallas de los celulares, para que puedan decidir al momento de comprar un teléfono cuál es más conveniente. Estamos en una época en la que quizá uno de los componentes más importantes de tu teléfono es la pantalla. Si bien hace muchos años atrás simplemente servía para ver uno que otro mensaje o configurar algunos aspectos del dispositivo, al día de hoy todo lo hacemos a través de esta. Asimismo, cuando compramos un teléfono debemos fijarnos en que tenga una buena pantalla y no una que nos vaya a provocar un cáncer visual. Pero, ¿cómo sabemos qué pantalla elegir? La mayoría de las personas no tienen mucho conocimiento en este tema y tienden a basarse, por ejemplo, en el tamaño de la misma. Olvidémonos por un momento del tamaño y vamos a hablar de la tecnología que hay en las pantallas. Hay muchísimos videos en los que se explica esto con demasiados tecnicismos, pero en esta nota explicaremos la tecnología de las pantallas para que hasta tu abuelita lo pueda entender. Vamos a comenzar diciendo que todo está dividido en dos tipos de pantallas, las LCD, que son las baratas, y las OLED, que son las más caras. Actualmente casi todos los dispositivos de gama alta poseen una pantalla AMOLED, que a su vez es una evolución de las OLED originales, mientras que la gama baja y la gama media reina las LCD IPS. Las diferencias, bueno, en realidad hay muchas, pero yo voy a explicar esto bastante por encima. Las pantallas AMOLED tienden a tener unos colores muchísimo más saturados que las IPS. Esto además de que su costo de fabricación es mucho más alto, ya que los píxeles trabajan de manera independiente unos de otros. Con esto se consigue cosas como que la pantalla logre apagar los píxeles cuando estos muestran una imagen de color negro, además de conseguir un negro más profundo que el dolor que ella te dejó en tu corazón después de que se fue. Por otro lado, las IPS suelen ser muchísimo más baratas de fabricar, pero suelen dar los colores bastante más apagados de los que lo dan las pantallas AMOLED. Esto se debe a que las pantallas IPS están formadas por dos capas, la primera son los píxeles y la segunda son la fuente de luz, mientras que en las pantallas AMOLED cada píxel es su propia fuente de luz. Como resultado de esto, las AMOLED son muchísimo más caras de fabricar, además de que suelen tener problemas de quemaduras o pantallas fantasma. Pero las IPS también tienen problemas y quizá el más común en estas pantallas es el tema de las fugas de luz. El problema que les comenté anteriormente es cuando la luz sobresale por los lados de la pantalla. Y a fin de todo, ¿qué tecnología es mejor? La verdad es que esto va según los gustos, pero para mí personalmente me gustan mucho las AMOLED por el tema de los negros muchísimo más profundos. Pero hay mucha gente a la que no le gustan estas pantallas porque son más sensibles a daños, más caras de reparar y porque sus colores son más exagerados con la actuación de la Rosa de Guadalupe. Pues bueno mi gente, esto es todo por el día de hoy en el mundo de la tecnología. Recuerden seguirme en @yo soy _Andy en Instagram, su tecnófilo de bolsillo. Nos vemos y nos escuchamos. Bye bye. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436.
Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Llegó el día más esperado por ustedes oyentes y por mí, que soy la directora de este noticiero. Hoy es jueves 21 de mayo de 2020 y el mundo recordará este día como el gran regreso del único, del inigualable, de quien dibuja mágicas ondas sonoras para ustedes oyentes, Juan José Velázquez Solarte. Muy buenas tardes, oyentes de Morada Noticias. Un placer de nuevo estar aquí con ustedes y con mi equipo de trabajo. Como siempre, estoy acá con datos para estar muy atentos, datos para ser conscientes, datos para no dar papaya, mejor dicho, datos para combatir al poder. Hoy les vamos a hablar de escándalos de corrupción, como siempre terminamos haciendo en este país del Sagrado Corazón. Lo triste es hablar de corrupción en momentos de pandemia, cuando cada peso es más urgente para ayudar a los colombianos. ¿Con qué venimos hoy? Pues con que al Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, o ALAC, un servicio de atención a la denuncia ciudadana de transparencia por Colombia, han llegado 27 casos de presuntos hechos de corrupción relacionados a la emergencia del COVID-19, esto entre el 24 de marzo y el 11 de mayo del presente año. Nuestros amigos de ALAC cuentan que reciben aproximadamente 15 solicitudes mensuales de orientación, pero que en esta crisis eso se ha aumentado casi al doble. Eso en parte es bueno porque significa que hay más ciudadanos preocupados, atentos y alertas a denunciar el mal uso de los recursos públicos. Como no podía ser diferente, la mayoría de casos denunciados son por irregularidades con la contratación pública, un 56% de estos casos, un poco más de la mitad. ¿En qué asuntos? Pues sobre costos, típico, abusos de la contratación directa y favorecimiento de intereses políticos. También se ha reportado el mal manejo y desvío de recursos en la entrega de mercados, con un 26% de los casos. Uso indebido de apoyos económicos dirigidos a la población vulnerable con un 11% y otros que están relacionados con diversos temas con el 7%. La mayoría de los casos están en los departamentos del Cesar y Santander con 5 y Arauca con 3. Acá en Antioquia hay una denuncia, o sea, un solo caso, pero hay que estar atentos. Es que este asunto del estado de emergencia, chicos y chicas, es un poquito contraproducente. Lo estamos casi que prediciendo a nivel local con las corrupciones que puede haber, por ejemplo, en la contratación de mercados y en la disposición de ayudas por estos días. Pero también lo vemos a nivel nacional cuando los empresarios están trabajándose al presidente, están dialogando ahí como por debajito, que mejor aplacemos la prima de junio, que mejor paguemos y coticemos por horas. Yo creo que la clase obrera colombiana va a sufrir mucho después de esta pandemia y la cosa es que esta, en cuanto a dignidad, no se nos puede volver nuestra nueva normalidad. Una que puede decir acá, muchachos, pues a mí en realidad ya no me sorprende eso, pues me da tristeza, porque en Colombia, primero que el virus, la otra pandemia que azota al país es la corrupción. Y de eso hemos tenido conocimiento hace rato. En mi pueblo, por ejemplo, en Barbosa, hace poco el alcalde se robó la gran mayoría de recursos del PAE. O sea, no solo eso, sino que también esas obras de infraestructura que renuevan cada cuatrienio, no es solo porque, ay, qué rico, las queremos ver más lindas, no. Acá la pregunta es, ¿a quién estamos eligiendo? Y si en realidad sí consideramos que esas personas que montamos al poder para que nos representen lo merecen y lo van a hacer de buena manera. Esto da impotencia, obvio, pero es como lo dice Juan José, lo importante es que muchas más personas nos estamos interesando por saber qué se hace con esos recursos públicos y por hacer las denuncias pertinentes, y ese es un gran paso.
feche os olhos, reconhecimento de campo, escuta e vivo do que o ambiente diz em prantos, do que o ambiente diz em prantos. São fases, etapas de um novo nascer instigante, completo e intensivo, reverberando gigante, reverberando gigante. O deserto é ilusório, mas o momento é verídico. Transito mapeando o que sinto, mapeando o que sinto. Sopro diz no tempo, o melhor desse instante. Ouvidos contribuindo para um cenário levitante, para um cenário levitante. Navegando entre linhas sonoras, tornando viva a frequência. Rabisco minhas memórias nessa existência. Navegando entre linhas sonoras, tornando viva a frequência. Rabisco minhas memórias nessa existência. Linhas sonoras, viva a frequência. Minhas memórias nessa existência. Navegando entre linhas sonoras, tornando viva a frequência. Rabisco minhas memórias nessa existência. Complacente o suficiente por ser culpada, por participar de sonhos baseado em palavras. Linha sonora não colabora, o bom transborda, nunca incomoda. Devora as horas e mora no inconsciente espontâneo compulsivo. Expõe anseios e viaja dentro dos sentidos. Expõe anseios e viaja dentro dos sentidos. Navegando entre linhas sonoras, tornando viva a frequência. Rabisco minhas memórias nessa existência. Navegando entre linhas sonoras, tornando viva a frequência. Rabisco minhas memórias nessa existência. Linhas sonoras, viva a frequência. Minhas memórias nessa existência. Navegando entre linhas sonoras, tornando viva a frequência. Rabisco minhas memórias nessa existência. Memórias nessa existência. Minhas memórias nessa existência. Deixar de ser racional no instante lírico. Conquistar um lugar no espaço em ruídos. Transportando imagem, frase em seus ouvidos. Semear mais um passo consecutivo. Deixar de ser racional no instante lírico. Conquistar um lugar no espaço em ruídos. Transportando imagem, frase em seus ouvidos. Semear mais um passo consecutivo. Líneas sonoras de Fluxo es nuestra canción del día. Amigas, amigos y amigues no binarios, esto es Morada Noticias y en nuestro episodio de hoy, del 21 de mayo de 2020, jueves, les contábamos las historias que están sucediendo en Medellín de norte a sur. En el sur, en el poblado, los vecinos de los edificios que fueron evacuados hace 6 años, Continental Towers y Ascensi, están denunciando robos y saqueos dentro de las edificaciones. No solamente que ya no quedan enseres allí, sino que también se están robando el cableado, las puertas, las ventanas, y esto agrava la situación de seguridad de la Comuna 14. Además, el rector del Poli, Libardo Arbeláez, le propuso al gobierno nacional y departamental que por favor subsidie las matrículas de sus estudiantes del próximo semestre, porque puede haber una tasa de deserción muy grande. Se habla de un 30% de los estudiantes del Poli que no podrían seguir estudiando. Y en el norte, por las inmediaciones de la terminal, muchos migrantes venezolanos llegan allí todas las noches, organizan su cambuche y al otro día esperan salir de la ciudad. Y nos preguntamos en Morada Noticias si en realidad es esta emergencia sanitaria la que está obligando a los migrantes a retornar de nuevo a su país. Por eso, una fuente muy importante, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, nos habló de este fenómeno. Les recomiendo que lo vuelvan a escuchar. Recuerden que esta emisión queda disponible en nuestra plataforma de podcast mixcloud.com/Morada Estéreo. Además, también en el norte, sobre todo por los lados de la estación Hospital, hubo hoy a las 9 de la mañana un plantón en el San Vicente Fundación por el despido de 25 personas pertenecientes al plantel de la salud. Y se rumora que puede haber más despidos. Para complementar nuestra primera media hora de información, volvió Andy González, nuestro editor de ciudad, con sus novedades del mundo tecnológico, y Juan José Velázquez Olarte con los datos para combatir al poder, hablándonos un poco de los casos de corrupción que se han presentado en este marco de la COVID-19 y que han sido denunciados a través del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC.
un servicio de atención a la ciudadanía de Transparencia por Colombia. Recuerden que todo nuestro contenido también lo pueden consumir en Twitter a través de @moradanoticias y pueden suscribirse a nuestras listas de difusión donde les enviamos contenido especial vía WhatsApp para que amenicen sus tardes, sus noches, sus cocinadas, sus planchadas, sus oficios en casa, pero también si tienen que salir a trabajar, pues se pongan los audífonos y dejen acompañarse por las voces de los soñadores. Nuestro número es 350-666-8436. Chatéennos y si tienen alguna historia para compartir, estaremos muy dispuestos a reportearla. Ha sido una bella coincidencia que estemos sin deportes durante esta pandemia y que no se genere tanto periodismo alrededor de, porque precisamente a través de pensarnos cómo es el deporte o cómo era antes de esta crisis sanitaria, también reflexionamos acerca de la política colombiana. Aquí está Juan Camilo Álvarez Lema con su columna de Deportes sin Deportes. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento. Deportes en Morada Noticias. El fin de semana retornó la Bundesliga alemana, uno de los torneos más rimbombantes del mundo, y algo de fútbol se pudo ver. Aunque Eduardo Galeano alguna vez dijo que no hay nada menos vacío que un estadio de fútbol porque en las tribunas sin público se alcanzan a escuchar los gritos de emoción y los lamentos de aquellos partidos memorables, esta vez no fue tan así. Siendo justo con la cita, los estadios no estaban del todo vacíos porque en la cancha había un montón de jugadores que vienen sin ritmo por la para y con el cansancio de la temporada acumulado, pero faltó color, la emoción que viene de las gradas, no es lo mismo. Algo preveían de esto los organizadores y hubo estadios en los que pusieron en los altavoces grabaciones del habitual sonido ambiente y hubo equipos que pusieron fotos o prendas de sus hinchas en las tribunas para dar un poco la sensación de que ellos de alguna forma estaban allí, pero el vacío siguió sintiéndose. Tal vez pasó por ser en Europa. Uno acaba de las tribunas de Río Negro o Tunja solas cada 8 días y no genera la misma extrañeza. Por el lado del espectáculo tampoco hubo mucho que llamara la atención, pero sí lo pudieron ver muchas más personas porque en ese país transmitieron los partidos por la señal abierta para que la gente lo pudiera ver desde sus casas y no se aglomerara en otros sitios. Acá seguimos especulando con el inicio de la liga porque no hay nada oficial, hay equipos que están haciendo entrenos por videollamada y el gobierno ha aflojado un poco las restricciones para que otros deportistas retomen sus entrenamientos. Nada muy distinto a lo que hemos visto en esta cuarentena. Por eso esta sección a veces se queda cortica de información. Por eso y por la pereza del realizador, que a ratos es como vago. Como el encierro también nos hace olvidar fácil las cosas, mejor voy a contarles una noticia que no pasó exactamente así, pero tampoco dista mucho. Ponga mucha atención y vea cómo guiño el ojo al hablar, ¿de acuerdo? En estos días se conoció que un equipo de porrismo, digamos, muy reconocido en el país, vio que las cosas no estaban funcionando como deberían e hicieron una investigación interna para ver qué pasaba. Los indicios resultaron siendo ciertos y encontraron un montón de irregularidades, que varios integrantes de los más influyentes le vendían información propia a otros equipos antes de las competencias para que estos tuvieran ventaja, otros hacían chanchullos para quedarse con platas de patrocinios, otros uniformados más, digo uniformados porque todos los equipos usan un uniforme, por nada más, le daban permiso a cualquiera para que usaran libremente sus pompones, aunque las leyes del porrismo solo autoricen su uso a los porristas, y encontraron más cosas así. La operación por la que descubrieron todo esto se llamó Bordón, por los bordones que utilizan los porristas, claro, y cuando se destapó el escándalo, el director deportivo salió a regañar a los que habían contado todo lo que se había encontrado. Algunos de los deportistas denunciantes dicen que desde adentro han sido más fuertes con ellos por hablar que con los que hicieron lo que hicieron. Esto es un equipo de porrismo, no se confundan. El problema estructural de la contrainteligencia es la deslealtad y faltas contra la reserva. Y hoy quiero decirle a nuestros queridos representantes que estoy preocupado como comandante del ejército por los documentos que se filtraron. Es allí donde tenemos que ponerle el ojo clínico a la situación que hoy se está presentando. Fueron violados nuestros protocolos y hay que revisar la contrainteligencia, los procedimientos. La traición siempre proviene de las entrañas y de lo más cercano. Mientras la competencia esté relativamente calmada, toca estar pendiente de lo que hacen en otros lados, porque como dijo el mismo director deportivo, la traición viene de las entrañas. Y lo que hay en la institución son manzanas podridas.
Medellín no ha ganado una Libertadores por eso mismo, por uno que otro jugador malo que llega. No es que sean una recua de muertos que salen insultados cada 6 meses, ni que los directivos contratan lo más barato que encuentran, ni que la financiación internacional la usan para chuzar periodistas, ni que no hay un goleador, ni que encubren a los militares que matan civiles, ni que todos los problemas los hacen pasar como si no existieran. Para Morada Noticias, opinó Juan Camilo Álvarez Lema. Conversaciones de esquina, una sección de editores de ciudad. Uno en esta cuarentena cree que no tiene mucho de qué hablar por estar en su casa, pero al contrario, uno descubre que su casa y su familia son todo un mundo, todo un planeta que a veces parece extraño. En la conversación de editores de ciudad de hoy, ¿qué es lo más bacano y lo más heavy de mi mamá? Mano, lo más bacano de mi mamá es que es la persona más fiel que yo puedo tener en la vida. O sea, yo puedo portarme mal y yo puedo ser el peor en el caso que fuese y ella siempre va a estar allí. O sea, lo más bacano de mi mamá es que el amor de ella es el amor incondicional de una madre es un hijo que no tiene barreras, que no tiene fronteras, que sobrepasa todo. Que uno no puede estar 2 segundos sin hablarle a ella porque literalmente es la persona más amorosa, más hermosa que puedo tener en la vida. Y a veces lo más cansón es que pelea mucho, weón. Discute mucho, pero sé que su discusión al fin y al cabo tienen una reflexión que me deja un mensaje positivo a largo plazo, bro. Bueno, yo tengo la fortuna de tener a mi mamá viva, ¿cierto? Y siento que mi mamá es el ser más espectacular del mundo. Mi mamá es un derroche de ternura, un derroche de nobleza, ¿cierto? Es como de los seres que yo más admiro en la vida porque considero que es una persona que, que es muy buena gente. Pues yo considero que es el ser más buena gente del mundo. Mi mamá es docente y es docente del grado preescolar. Mi gran admiración con ella es también por el asunto de que controlar a esos niños y manejar pues la infancia es un asunto muy teso. Y sobre todo pues que a mí la vida me ha llevado por un camino de la niñez, ¿cierto? En mi quehacer profesional, ¿cierto? Como trabajador social. Entonces, por ese campo hemos tenido como la oportunidad de encontrarnos, ¿cierto? No como encontrarnos solo como en el asunto de una relación madre e hijo, sino como en ese ámbito profesional, ¿cierto? Entonces, como que de alguna manera nos estamos complementando con el asunto de la educación. Y bueno, lo más lindo que me parece de ella es como ya lo había mencionado, su nobleza y como que siempre está al servicio de los demás. Además que pues la gente es súper fan de mi mamá porque sobre todo pues en esta época de pandemia eh, nos ha tocado hacer videos para poderle darle clases a los niños. Entonces, yo he subido, por ejemplo, a los estados pequeños fragmentos de lo que mi mamá hace, ¿cierto? Y no, la gente es súper enamorada de ella porque ella refleja una energía supremamente bonita hacia el exterior. Entonces, yo no sé, yo la amo con todas las fuerzas de mi corazón, es mi ser favorito y yo solo tengo cosas bonitas que decir de ella, pues solo admiración. Bueno, obviamente como todo ser humano tiene sus cosas, pero bueno, eso ya es para otro tema. Lo más heavy que yo he vivido con mi mamá es que resulta que yo estudiaba en el colegio donde ella daba clases, ¿cierto? Pero yo en primaria no era un angelito, pues que no dijera, sino que yo me creía el ser supremamente poderoso porque mi mamá era la profesora, ¿cierto? Entonces yo hacía lo que me daba la gana, consideraba que tenía un poder sobre los otros niños o algo así y me pasaba pues como a todo el mundo por la galleta y pues la disciplina y la violencia eran cosas muy fuertes pues de mi niñez. Resulta que un día pues mi mamá con esa calma y con eso que la caracteriza es muy extraño entonces un día obviamente me sacaron del salón, me dijeron que no podía seguir acá, que por favor me fuera para donde mi mamá y yo me fui
para el salón de mi mamá, y mi mamá, como con mucha vergüenza de que su hijo se comportara de esa manera, cogió una regla de madera y me la partió en la nalga por indisciplinado, por grosero, por desobediente, y eso fue pues un hecho que me marcó la vida, porque mi mamá nunca se ha comportado de esa manera, entonces imagínense. Lo más bacano de mi mamá es que representa la unión y el apoyo incondicional en la familia. Lo más bacano de mi mamá también es que siempre está pendiente del cuidado de todos y siempre me hace la comida y está pendiente de mi alimentación y eso me parece súper bacano. Y lo más bacano de mi mamá también es que toda la vida me ha resaltado mis aspectos positivos y también mis cuestiones a mejorar, pero desde una postura de amor. Lo más heavy de mi mamá es que sus pensamientos son muy conservadores, entonces tiene una postura muy cerrada respecto a temas de vida y a veces se cierra para conversarlos conmigo y también rechaza algunas decisiones en mi vida. Sin embargo, como dije anteriormente, respeta esos asuntos. Bueno, lo más bacano de mi señora madre ha sido su berraquera, que es una mujer muy fuerte y muy echada para adelante siempre. Eso es lo más bacano. Y lo más heavy es de pronto su terquedad y su temperamento. Conversación de arte, ciudad y amar. Nos suceden bellas casualidades cuando trabajamos en red y en juntanza, mientras que los chicos de Editores de Ciudad estuvieron hablando de sus madres. Aquí está Marcela Zamora de nuestro especial de Latinoamérica imaginada por artistas, precisamente también hablándonos de su infancia, de sus padres y de cómo la pasó y cómo esto influyó en su ser como artista. Nací en una finca, tengo 5 hermanos. Con ausencia de padre. Mi padre estaba peleando una guerra aquí en El Salvador, a nivel sin armas, sino a nivel intelectual, un intelectual muy conocido, como te dije. Pero no recuerdo que me faltara nada, y creo que nos faltaba todo. Entonces creo que ahí comienza el arte. Creo que el arte es libertad, el arte es creación, y ese es el problema que después te contaré ya de adulta, ¿no? Cómo agradezco haber tenido esta infancia. Pues crezco en esta finca durante 10 años, con una madre que trabajaba, mi abuela, que era la típica abuela que cocía cajeta en una gran olla y pues no pobres, dignos. O sea, éramos humildes y dignos, una familia humilde y digna, como eran todos en Nicaragua. En Nicaragua, pues la verdad, no había nada para nadie. Entonces creo que ese poder de imaginar, de escaparme, de meterme en medio del chagüite, de en medio del platanal, de en medio subirme a los palos de limón, de jocotes, y ver el cielo y tener tiempo para imaginar, tiempo de silencio. El silencio es muy importante para crear, el tiempo de ocio es muy importante para crear. Vivimos en una sociedad donde a los niños hay que ponerles a hacer algo todo el tiempo y se ha descubierto por miles de métodos que eso te anula la capacidad de creatividad. A los niños hay que dejarlos, que ellos tengan su tiempo de ocio para que ellos creen. Entonces yo creo que yo tuve esa gran suerte. Yo tuve una gran suerte. Además, mis padres siempre antes de dormir nos contaban un cuento. Entonces mi padre los inventaba, mi madre los leía. Entonces para mí era el momento más especial, la noche, porque cuando estaba mi papá nos inventaba unos cuentos fantásticos, increíbles, y yo lo hago ahora con mi hija, y mi madre nos leía. Entonces la lectura fue algo con lo que yo crecí, que creo que también los artistas tenemos que ver cine, ver pintura, leer, experimentar las diferentes ramas de las artes. Entonces, pero realmente crecí sin referentes artísticos.
Yo era una niña que no sabía quién era Picasso, ni tampoco quién era Godard, ni tampoco ni Scorsese, ni quién era Pavarotti, ni quién era... Pues no había televisión, teníamos una televisión blanco y negro, los muñequitos eran en ruso. Veía Machi el oso en ruso. Cuando vi por primera vez Machi el oso en español era como ¡oh! Me trasladé a los 8 años y fue como Machi el oso, están en español. Y cuando fui a República Checa y vi todo Machi el oso por todos lados y yo solo dije, yo veía Machi el oso en checo, en checo. O sea, yo veía muñequitos en ruso, en checo, blanco y negro, no, la televisión no funcionaba. Crecí en medio de un mundo imaginario, sin saber que se estaba peleando una guerra tan fuerte en este país, en El Salvador. Entonces realmente yo nunca tuve conciencia del peligro que corría mi padre aquí. Yo estaba creando monstruos en mi cabeza, creando rutas mágicas a través de la finca, haciendo castillos de lodo, etcétera, hasta que nos trajeron a El Salvador. Entonces luego pues ya vengo a El Salvador, deciden venir a un año de la firma de los acuerdos de paz en el 89 y pues yo siempre digo que ahí realmente aprendí lo que es la vida dura, aprendí lo que es ser niño y niña, aprendí las diferencias, aprendí la diferencia de clases. Nunca estuve cómoda yo con lo que era este país. Y lo cierto es que tampoco puedo dejar de compartir con ustedes las reflexiones de Krisha Landos, también de Latinoamérica imaginada por artistas, ya que estamos en esta conversación sobre la familia y los orígenes. Latinoamérica pensada por artistas, quiero empezar quizás pensada por mi país. Sí, primeramente, bueno, es muy utópico los pensamientos que tengo, pero a veces yo me imagino si yo fuera una gobernadora o presidente. Primeramente es que la gente tuviera, y bueno, sería como invertir en educación, tanto en educación académica, pero también en educación en las artes. Que hubiera, obvio, un control de natalidad. Si aquí en El Salvador fuéramos por lo menos una tercera parte de lo que somos en población, eso nos ayudaría a poder hacer más programas de arte y enseñarle a la juventud que no tenga ese síndrome de sobrevivencia, porque eso es algo que nos está afectando ahorita. El síndrome de sobrevivencia es: te vamos a explotar, ya sea explótate en tu universidad, en tu escuela o algo, y el fin de semana vas a salir a perder el control, ¿verdad? No, es hacer como que la carga sea más leve para las personas, pero también a la forma de que tengan un pensamiento crítico y así poder, en este caso, que aprecien el arte. Obvio, creo que en Latinoamérica todos los artistas queremos que el arte sea también algo que también nos pueda generar una manera también para poder subsistir. Obvio, sería lo ideal, y creo que todo lo que se basaría para que fuera ideal ese pensamiento es que llegarle a la juventud, y no solo a los jóvenes, llegar a los niños. Yo siempre pienso, los niños, trabajando los niños y que aprecien eso, podría generar cambios. Y lo digo por experiencia, porque si a mis 8 años de edad ese grupo de teatro y ballet no hubieran llegado a la escuela a darnos esas clases, a ver quién hubiera asistido, no hubiera podido llegar a ser lo que soy ahora. Poderosísimo averiguar por qué somos como somos, y seguiremos en nuestras búsquedas. Como les había prometido, aquí de nuevo está nuestra sección que estrenamos esta semana de nuestros editores de ciudad que hacen teatro, Oficina Clown. ¡Hola! 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 ¿Habla usted? ¡Hablo yo! Bueno, hable usted. Oficina Clown, ¡bienvenidos! ¡Wow! Bueno, segundo juego.
Estire bien esas pezuñas. ¿Y el suyo, señor? Ah, es que se vale devolver. Bueno, mi ciudad, señor Sir, todo lo puede. Me huele a hoja seca. ¿Por qué? Porque siendo una ciudad que me parió, pero no me crió, y al regresar a esta ciudad, me llamó la atención que nunca se había ido un olor seco, como si fuera historias secas, o más bien, como si fuera sangre seca. Algo muy peculiar es que las hojas secas o ese olor tan peculiar me sigue a todas partes donde vaya, así sea en el Valle del Cauca o cogiendo café o yendo hasta las estrellas. Es inquietante realmente. No sé qué lo produce. ¿Será mi ¿Cómo se dice eso? ¿Qué? Cuando uno se estremece. ¡Epa! Estresamiento. ¿Estresamiento? Sí, me estremece. ¿A quién le miente? Ah, al estrés. ¿Al estrés? Sí, hay que mentirle al estrés 3 veces. Entonces es estrés. Sí, el tren. Yo le miento 5, entonces es 5. Listo, señor. Ese es mi olor de mi Mary. Bueno, segundo juego. Estire, señor. El guarguero. ¿El qué? El guarguero. ¿El guarguero? ¿Qué ¿No es el sabe? guarguero? ¿Cómo así que no conoce el guarguero? Lo que se le llaman el camino viejo, la garganta, el esofágo, donde pasa y sube la comida. Eso, el guarguero. El guarguero. Sí, señor. Bueno, segundo juego. Yo pensaba que se llamaba todo para trámites. Expenso y no expenso. Express y expenso. Bueno, señor, segundo juego. Vas a coger el símbolo que te da felicidad en la casa. A la cuenta de 1, 2 y 3. Ya. ¿Qué? Siempre lo mantengo conmigo. ¿Qué? Eso es trampa. ¿Qué? Porque siempre me ganan en ese juego. Tengo que anotar bien mis apuntes. Señor Sir Lord, todo lo puede. ¿Qué es ese objeto que te hace feliz? Es un bastón, que a la vez es una espada, que a la vez es una katana, que a la vez es un par para golpear imbéciles, que a la vez es un arco. Es una máquina de espacio y tiempo, y es cilíndrica. Interesante. ¿Y cómo llegó a tus manos? Transmutó. Nació bambú. Interesante. Después se volvió un palo de guayabo. ¿Se hizo mayor? ¿Y ya tiene hijos? ¿Y ya puede votar? No, a él no le sirve eso. De hecho, ni le interesa. La primera vez que lo iba a hacer, golpeó al puto notario. Yo creo que la violencia no da amor. Pero si no tiene brazos, entonces ¿cómo más abraza? Los abrazos de él son los golpes. Esto es una llamada de la oficina Clown. Muy buenas noches. Se busca, se vende, se truequea. Lo conectamos con otros para resolver lo que necesite. Somos Pictorial Clothing y creamos arte vestible. Viajamos por el mundo tomando fotografías y las convertimos en prendas increíbles. Hacemos faldas, camisas y pañuelos. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales como @pictorical.clothing o nos pueden contactar a través del WhatsApp +57 301 786 6575. Los esperamos.
Gracias, amores míos, por escuchar Morada Noticias, y les digo amores porque no hay nada que me alegre más el alma que hacer periodismo para ustedes oyentes, para La Voz de las Estrellas 1290M, para quienes nos escuchan en podcast, ya sea en Mixcloud o en YouTube, también para quienes nos leen a través de @Morada Noticias, y todos los que están pendientes de cómo las voces de los soñadores narran la actualidad de Medellín. De nuevo les agradezco por su sintonía en esta emisión, y mañana terminamos la semana con más historias, sobre todo historias potentes de resistencia, las que más nos gusta contar. Gracias a Yurani Alzate, a Juan Pablo Pineda, a Juan José Velázquez Solarte y a todos esos nombres que están detrás de la producción de esta maravillosa hora de emisión. Que tengan una feliz tarde. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.